Pero el día de hoy llegamos a un texto un poquito más misterioso. Llegamos a un texto tal vez un poquito más divertido. Un texto sobre el cual se ha enseñado mucho. Un texto sobre el cual se ha hecho mucha suposición. Y espero que a través de la exposición de esta parte de la Escritura, usted esté al borde de su asiento. Esté interesado en lo que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Y para eso, hermano, le pido que vaya a Génesis, capítulo 6, para que leamos juntos del versículo 1 al versículo 8. Génesis, capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Y como ya es costumbre, como ya se está haciendo costumbre, voy a leer desde la Biblia Nueva Biblia de las Américas, desde la versión Nueva Biblia de las Américas, porque ahí, bueno, con el objetivo de tener un poquito más claro el texto para nosotros. Y la palabra del Señor dice así: maldad de los hombres. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hermanos, vayamos delante del Señor para que Él nos enseñe a través de su palabra en este texto. Señor, reconocemos que somos hombres pecadores, así como los hombres de los que habla esta porción de tu palabra, y por esta razón te rogamos que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón para que lo que hoy nos quieras enseñar caiga en buena tierra y que nosotros lo podamos llevar hasta la obediencia y de esa manera darte gloria. Señor, no quiero ser yo el que esté delante de mis hermanos, por favor, que sea tu Espíritu Santo a través de mí enseñando tu palabra. Te pedimos también por Nahum, Señor, cuídalo, llévalo con bien y permítele ser fiel al texto. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que al final de esta predicación usted note que en Génesis 6, del versículo 1 al 8, el Santo Dios nos muestra cómo Él lidia, cómo Él se relaciona con el pecado del hombre, para que tú evites las terribles consecuencias de su juicio. Espero que podamos llegar a esto, que después de la predicación de hoy, usted pueda darse cuenta cómo Dios trabaja con el pecado del hombre. ¿Para qué? Para que tú evites las terribles consecuencias de su juicio. Y vamos a dividir este texto en dos secciones. Primero, vamos a ver el pecado del hombre, del versículo 1 al versículo 4. Y en segundo lugar, vamos a ver el juicio de Dios, del versículo 5 al versículo 8. Hermanos, para hacer este mensaje un poquito más memorable, lo he titulado de la siguiente manera: salvos por la misma fe de Noé. Y confieso que todavía tengo que trabajar en mis títulos, ténganme paciencia, pero hermanos, espero que al final del día usted pueda decir: Señor, ahora te conozco, sé que representa para ti el pecado y por lo tanto yo me aparto de él, porque sé que se avecina un juicio como en los días de Noé.
Y vamos a empezar entonces ahí en el versículo 1 que dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Y hermanos, lo primero que el autor de Génesis, esto es Moisés, está haciendo al llegar al capítulo 6 es relacionar el tema que va a tratar con lo que ya nos enseñó, con lo que nos enseñó en el capítulo 5 y en el capítulo 4. Y lo va a hacer a través del tema de la reproducción. Ese va a ser el hilo con el que va a conectar su enseñanza anterior. Y hermano, en primer lugar, recuerde que la semana pasada, cuando estábamos analizando el capítulo 5, se hizo mucho hincapié, se repitió una y otra vez que la bendición de Dios se podía ver en el texto a través de la reproducción de la descendencia de Set. Recuerdan que después de que daba el nombre de una persona, decía, y tuvo muchos hijos, y tuvo otros hijos e hijas. Y eso lo repetía y lo repetía como muestra de la bendición que él le había dado a esta descendencia. Ahora, de esa manera se relaciona el capítulo 6 con el 5. Pero vamos a ver cómo se relaciona el capítulo 6 con el capítulo 4. Hermano, este tema también está relacionado al capítulo 4, pero mediante la omisión. Pues en el capítulo 4 no se registra por ningún lado que los descendientes de Caín tuvieran hijos e hijas. Es una descendencia más sencilla. Entonces aquí, a través del contraste, el autor, Moisés, está haciendo una liga entre el capítulo 6 y el capítulo 4. ¿Por qué? Porque al mencionar en el capítulo 6 que los hijos de los hombres también tuvieron hijas, es como si el autor estuviera retomando lo que había dejado inconcluso en el capítulo 4. Esto es, el autor no quiere decir, al omitir que también Caín tuvo hijas en su descendencia, no quiere decir que no hubo. Simplemente lo dejó en suspenso para que aquí en el capítulo 6 retomemos el tema. Y hermanos, si entendemos esto, si entendemos este propósito del autor, vamos a llegar inmediatamente a interpretar entonces que los hombres mencionados en el capítulo 6, específicamente allí en el versículo 1, a los que les nacieron hijas, son los descendientes de Caín. Y el autor seguirá presentando dos grupos, y esto es clave para entender este pasaje. Él, las semanas pasadas nos presentó, aquí está el grupo de los infieles, el grupo de los descendientes de Caín. Y hace una semana nos presentó el grupo de los descendientes de Set. Y esa es la manera en la que él está enseñando. Y todavía en el capítulo 6 hace una diferencia muy importante, y usted lo leyó junto conmigo. Por un lado presenta a las hijas de los hombres, y por el otro lado presenta al otro grupo, los hijos de Dios. Pero ya llegaremos hasta ese punto. Sin lugar a dudas, este versículo 1 resalta la participación de la mujer. No era común que una mujer apareciera en una genealogía hebrea o mesopotámica, eso no era lo común. Pero el Señor aquí lo está resaltando, porque ellas van a jugar un rol muy importante en el desarrollo de esta narrativa. Y observe ahí lo que dice el siguiente versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Hermanos, les acabo de mencionar cuál es mi interpretación de quiénes son este grupo de hombres, los padres de las hijas. Esto es, son hombres correspondientes a la genealogía de Caín. Ahora necesitamos interpretar o asegurarnos acerca de quiénes son estos hijos de Dios, de los que también habla el pasaje. Y hermanos, no es secreto para nadie, creo, o así lo pienso, que tratando de resolver esta identidad, la identidad de los hijos de Dios, se han creado una serie de teorías que rayan más en lo místico que en lo bíblico. Probablemente usted ha escuchado en el YouTube muchas teorías acerca de quiénes son estos hijos de Dios. Muy bien.
Sin embargo, vamos a ver aquí en el texto, vamos a corroborar bíblicamente la interpretación que se le tiene que dar al pasaje. Y, siendo justos con la Escritura, es necesario mencionar que Job también habla acerca de los hijos de Dios. Probablemente usted recuerda la historia del primer capítulo de Job, en donde se presentan los hijos de Dios ante Dios, y entre ellos iba Satanás. Job 1:6 dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y sí, definitivamente, con base en este texto, podríamos apresurarnos y determinar que Génesis 6 está haciendo referencia a las mismas personas, a ángeles llamados hijos de Dios. No obstante, al considerar el contexto inmediato de nuestro pasaje que se ubica en Génesis 6, podemos llegar a una interpretación diferente, hermano. Y esto es relevante porque cuando se trata de interpretar lo que la Biblia enseña, el contexto es el que ejerce la mayor influencia. Mi profesor de exégesis siempre me dijo: el contexto es rey. Así que, en lugar de tratar de resolver ese interrogante, en lugar de encontrar la identidad de los hijos de Dios hasta Job, lo vamos a hacer a través del pasaje que está alrededor del texto que estamos exponiendo el día de hoy. Entonces, ¿cuál es este contexto inmediato de Génesis 6? Bueno, usted está familiarizado, se ha estado viniendo a escuchar la predicación en Génesis. Y como les decía hace unos momentos, Moisés se ha encargado de presentarnos dos grupos: los hijos de Set y los hijos de Caín. Y fue mediante los capítulos 4 y 5 que nos enseñó la gran diferencia entre estos dos grupos. Espero que recuerden, porque muy hábilmente Moisés nos explicó que el primer grupo era malvado, que los hijos de Caín eran malos, que habían sido un grupo de personas impías que prefirió mantenerse distante del Señor. Espero que lo recuerden. Ellos estaban más enfocados en sí mismos que en su Creador. Paralelamente, Moisés también nos enseñó que los hombres mencionados en el capítulo 5 consolidaban un grupo de hombres que ellos sí amaban al Señor. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor desde la segunda generación. Ellos en su vida consideraban adorar al Dios verdadero. Ellos deseaban tener comunión con Él, como lo hizo Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por lo tanto, de acuerdo a esta información, a la información que tenemos ahí más cerca de Génesis 6, se vuelve más natural entender que los hijos de Dios mencionados en este texto no son ángeles, sino son aquellos hombres de la línea de Set que verdaderamente toman en serio a Dios, y debido a su comunión con Él, se llegaron a considerar hijos de Dios. Espero haber sido claro hasta este punto. Si usted estaba pensando que ahorita íbamos a hablar de nefilims y de gigantes, no, la interpretación que le estamos dando al texto, de acuerdo a su contexto, es que los hijos de Dios son esos hombres descendientes de Set, que mostraron fidelidad a su Creador. Y probablemente usted se está preguntando: híjoles, ¿no será que el pastor está forzando esta interpretación? Bueno, obviamente yo considero que no. Pues sabemos algo, y lo sabemos muy bien, que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor enseña constantemente que Él, desde el origen del universo hasta la culminación de los tiempos, se ha reservado un grupo de personas. Siempre ha habido un grupo de personas que pueden ser identificados sus hijos. Escuche lo que enseña el apóstol Juan en cuanto a esto. Juan 1, del 12 al 3 dijo: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre,
que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, hermanos, es totalmente posible, no es forzado concluir, que más allá de que este versículo promueva una serie de enseñanzas misteriosas que llaman la atención, enseñanzas acerca de seres celestiales que no conocemos ni entendemos, realmente esta porción está enseñando que llegó un momento en la historia temprana de la humanidad, en donde esos hombres buenos, descendientes de Set, como los conocimos la semana pasada, empezaron a fijarse en las descendientes de Caín. Empezaron a decir, sí, mi abuelo Enoc, mi bisabuelo Enoc, muy buen hombre, nos enseñó con el ejemplo, pero ¿ya viste esa mujer hermosa? Yo prefiero tener esa mujer hermosa en lugar de tener una mujer piadosa. Y justamente el texto hace clic aquí. Es por esa razón que el Señor determinó que no para siempre iba a contender su espíritu con los hombres, porque sus pensamientos eran de continuo mal. El versículo 3 continúa diciendo, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Hermanos, si este pasaje se refiriera a seres sobrehumanos, suprahumanos, angelicales, el disgusto de Dios con la humanidad no tendría ningún sentido. Dios se hubiera enojado más con los ángeles caídos si la interpretación fuera que esos hijos de Dios son los ángeles. Pero es curioso, Él se enoja con los hombres, tanto así que determina un periodo de vida para ellos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, yo considero que es más forzado meter aquí seres extraños que simplemente hombres que habían preferido pasar de una genealogía buena a una mala. Por lo tanto, Dios manifiesta que debido a esta realidad, su espíritu no lucharía para siempre con el hombre. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Esta palabra que ha sido traducida como luchará puede entenderse mejor como lidiará o se relacionará, lo cual nos enseña que Dios estableció un límite en la vida del hombre para que Dios no tuviera que estar constantemente relacionándose con el pecado de la humanidad por toda la eternidad. El Señor dijo, no, voy a poner un tiempo final, porque yo no puedo estar lidiando con el hombre para siempre. Yo soy espíritu, yo soy santo, los hombres son carne, son pecaminosos. Y hermano, note cómo este pasaje es una referencia directa a los hombres. Y lo repito, en ningún momento se abre la posibilidad para que introduzcamos la participación de seres místicos. Y a pesar de que la mayoría de los estudiosos ven este pasaje una referencia directa a los ángeles caídos, lo cierto es que, enfocándonos mejor en el contexto, una vez más se vuelve natural concluir que el título de los hijos de Dios es un título que describe a los descendientes de Set, que vivieron considerando al Creador como el fundamento de sus vidas. Ahora, hermano, no piense que esto me lo acabo yo de inventar en esta semana. Esta es una interpretación antigua que empezó en la Reforma. Dicho sea de paso, la interpretación de los ángeles caídos todavía es más antigua, pero eso no significa que sea correcta, porque los que empezaron a interpretar que los hijos de Dios eran ángeles eran los judíos, personas que tenían el corazón completamente alejado del Creador. Y bueno, regresando al texto, uno podría entender que el Señor aprovechó esta oportunidad para reducir la vida de los hombres a 120 años. Como lo escuchamos las 2 semanas pasadas, esos hombres vivían demasiado tiempo. Y uno podría decir, bueno, aquí Dios aprovechó este pecado para reducir los días del hombre a 120 años. Sin embargo,
lo cierto es que no es la mejor interpretación del texto. Porque si lo pensamos así, entonces el desarrollo de Génesis comprometería esta interpretación. No sé si sepa, pero Abraham, por ejemplo, vivió 175 años. Y Abraham es después de este decreto que el Señor acaba de hacer. Isaac superó a su papá, él llegó hasta los 180 y Jacob hasta los 147. Por lo tanto, todo parece indicar que cuando Dios dijo, voy a darles un periodo de 120 años, se estaba refiriendo a que desde ese juicio, desde ese momento en el que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, marcó 120 años hasta que llegara el diluvio que iba a limpiar toda la tierra. Y hermanos, esto puede ser interesante, curioso, hasta cierto punto académico, pero finalmente todo lo que abarca este texto del versículo 1 al versículo 3 está recalcando una doctrina sumamente importante que tiene que ver contigo el día de hoy. Pues por más que queramos ocultarlo, usted y yo estamos hechos de la misma carne que los hombres de aquella época. De esa carne que está constantemente en contra del espíritu, de la voluntad de nuestro Creador. Nosotros también vamos detrás de lo que se mueve delante de nuestros ojos, con mucha facilidad. Nosotros también menospreciamos al Señor y preferimos saciar primero nuestros propios anhelos. No somos muy distintos, no somos muy diferentes a esos hombres a los que le nacieron hijas, a esa descendencia de los hijos de Dios que se empezó a pervertir. Y hermano, note cómo esta traición que los descendientes de Set le hicieron a Dios fue lo que generó la sentencia del Señor. Debido a la superficialidad del ser humano, Dios decretó que en un tiempo de 120 años llegaría un diluvio universal que acabaría con todos los seres vivientes. Y esto sucedió. Y la arqueología lo constata. La pregunta entonces, aquí, la pregunta importante es, ¿de qué manera yo estoy traicionando a mi Señor? ¿De qué manera lo estoy menospreciando? ¿Cómo lo estoy poniendo en segundo lugar? ¿En qué aspecto de mi vida estoy haciendo alianza con mi pecado? Rechazando así al Dios que desea tener una comunión profunda con los que Él ha hecho sus hijos. ¿De qué manera? Hermano, así como tomamos un tiempo para identificar nuestro pecado antes de venir a la Santa Cena, yo le invito a que a lo largo de esta semana reflexione en esto. ¿Cómo yo estoy fallándole a mi Señor? ¿Cómo me estoy permitiendo? ¿Cómo después de haber sido hecho hijo de Dios, estoy caminando para el otro lado? Porque cuando venimos a la Escritura, sí venimos a aprender, porque el Señor le ha placido que a través de la experiencia de los hombres que están aquí registrados, nosotros aprendamos. Pero no solamente venimos a aprender intelectualmente. El Señor a través de su palabra nos escudriña el corazón y penetra hasta lo más profundo. Permita eso, hermano. A lo largo de la semana, reflexione. ¿Qué está haciendo para ser identificado como la descendencia de Caín y no como la de Set? Y antes de pasar a la segunda parte de este sermón, en la que vamos a ver cómo Dios juzgó ciertamente el pecado del mundo antiguo, el autor hace un paréntesis explicativo. Es una burbuja. Y desafortunadamente muchos han tomado el versículo 4 para generar una doctrina. Pero cuando lo vemos, cuando lo leemos con detenimiento, vamos a ver que simplemente aquí Moisés está haciendo un paréntesis para indicar en qué momento estaban pasando estas cosas. Y ahora sí, con esta nota adicional,
llegamos al meollo de la controversia. Y permítanme leerle el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Hermanos, ¿quiénes son estos gigantes? ¿Serán acaso el resultado de la unión de seres humanos con seres angelicales, como no les acabo de enseñar? Muy bien. Y esto lo digo con mucha precaución, porque van a ser muy pocas veces en las que usted me va a escuchar decir algo parecido a lo que voy a decir a continuación. No estoy de ninguna manera conforme con la manera en que los traductores al español han interpretado este versículo. ¿Por qué? Porque básicamente todos los traductores al español de las Biblias interpretaron que la palabra Nefilim se debía traducir como gigantes. Pero esto no puede sustentarse ni semántica ni bíblicamente. Ellos tomaron la interpretación de los antiguos judíos para decir, ok, Nefilim es igual a gigantes. Pero no se tomaron el tiempo para realmente ir a la Escritura y determinar qué quiere decir o a quién se está refiriendo Moisés con la palabra Nefilim. Resulta que la palabra Nefilim, que se ha traducido como gigantes, tiene la misma raíz del verbo nafal, Nefilim, nafal, se puede entender eso. Y este verbo significa caer. Y yo no entiendo por qué entonces ellos tradujeron Nefilim como gigantes. Porque una manera más natural de interpretar este nombre es simplemente identificarlos como los que caen, o como lo han definido muchos estudiosos, como los que cayeron en batalla. ¿Y por qué esto es relevante? Porque dicho sea de paso, el caer en batalla era un acto que le traía mucho honor a los guerreros, a los antiguos hombres. Y por esa razón es entendible que la Biblia los identifique como héroes, como hombres de renombre, como Leónidas, que murió en batalla, como quién más, Alejandro Magno no murió en batalla. Pero, por ejemplo, esos hombres, como la película del Gladiador, para nosotros son hombres de renombre, son hombres de honor, son hombres que realmente uno amerita recordar. Yo no sé por qué razón, entonces, ellos interpretaron que los que cayeron en batalla debían de ser gigantes forzosamente. Probablemente porque esta palabra aparece solamente 2 veces en la Escritura. Obviamente aquí en Génesis 6, pero también aparece en Números 13:33, en donde todo parece indicar que los traductores se basaron para interpretar esta palabra como gigantes. ¿Qué dice Números 13:33? Dice así, y los pongo rápidamente en contexto. Lo que vamos a leer es en el contexto en el que los espías que fueron a revisar la tierra prometida regresaron ante el pueblo de Israel para anunciarles qué habían visto. ¿Recuerdan ese pasaje? Si no lo conocen, le invito a que vaya a la Escritura. Entonces, los espías regresan y entonces dicen lo siguiente. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Hermano, ¿puede usted notar cómo incluso en este pasaje, traducido aquí en la Nueva Biblia de las Américas, resulta un poquito confuso de entender? Y a nosotros dice, vimos allí también a los gigantes, entre paréntesis, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Como que en nuestro español algo no está funcionando aquí. Le faltan o le sobran palabras. Hermanos, una traducción más literal del hebreo se escucharía de la siguiente manera. Y ahí vimos a los Nefilim, hijos de Anac, de entre los Nefilim. Y fuimos ante nuestros ojos como langostas, y justo así nosotros fuimos
ante sus ojos. Hermanos, no tendría ningún sentido traducir como, y ahí vimos a los gigantes, hijos de Anac, de entre los gigantes. Pero si le damos la interpretación que les comenté hace un rato, relacionada con el honor de los que caen en batalla, entonces esta frase cobra sentido. Y ahí vimos a los distinguidos hijos de Anac, de entre los distinguidos. Ahí vimos a los hijos de Anac, que dicho sea de paso, esos sí son gigantes. Y la escritura, cuando habla de los hijos de Anac, literalmente habla de los Refaim, que literalmente se traduce como gigantes. Entonces, yo considero que aquí el texto, o los espías cobardes, están tratando de enaltecer a los habitantes de la tierra prometida de dos maneras. Primero, resaltando lo distinguido que eran, lo honorables, y lo hace a través de la palabra Nefilim. Y en segundo lugar, ellos resaltaron su gran estatura, y esto lo hacen al vincularlos con la descendencia de Anac y con cómo lucían ante ellos. Últimamente, llegar a la conclusión de que los Nefilim son gigantes, al final de cuentas es basar esta enseñanza en el testimonio de unos cobardes que adulteraron la verdad para evitar esforzarse por alcanzar la promesa. Pero bueno, hermanos, después de exponer por qué no creo que nuestro texto esté haciendo referencia a seres angelicales místicos, sino a hombres, voy a volver a retomar el punto principal. Simplemente, como les dije, eso es una burbuja, un paréntesis que hace el autor, solamente para que localicemos en qué momento se desarrolló la historia que nos está contando. Cuando había hombres honorables, de renombre. Hermano, el punto de este pasaje es este. Los hombres habían pecado al poner sus ojos en la belleza de las mujeres, lo cual en sí mismo no es pecaminoso. Dios no está peleado con la belleza. Sin embargo, el gran error de estos hombres, que fueron reprendidos por Dios, fue el haber menospreciado mantener su pureza al preferir belleza sobre piedad. Y a continuación, observamos la respuesta de Dios ante el pecado de los hombres. Y vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver el juicio de Dios. Versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo hacer el mal. Hermanos, este versículo comienza siendo una referencia inequívoca al capítulo 1 de Génesis. Y en ese capítulo 1 de Génesis, probablemente usted lo recuerda, 6 veces se menciona, Dios vio que su creación era buena. Dios hizo, Dios creó, y al final del día, Dios vio que su creación era buena. Y así lo hace 6 veces. Incluso, considero que la frase que acabamos de leer aquí en el versículo 5, o sea, la primera mitad del versículo 1, perdón, me estoy confundiendo. Yo considero que la primera mitad de este versículo 5 es una referencia directa a lo que habla el versículo en Génesis, en donde el Señor, al final de toda su creación, la contempla entera y dice, todo esto es bueno en gran manera. Y de alguna manera Moisés, quien fue el mismo que escribió Génesis 1 y Génesis 2, está haciendo referencia a sus palabras antiguas para que viéramos el contraste, para que viéramos cómo después del capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todo aquello que había sido hecho perfecto, que había sido hecho hermoso, había llegado a una corrupción a causa del pecado. Hermanos, estos son los terribles efectos del pecado que todavía tenemos en nuestra vida. El pecado, así como destruyó, así como arruinó la perfecta creación de Dios, arruina también tu vida. Te destruye,
El pecado te transforma, el pecado te corrompe y evita que andes en los caminos del Señor, los cuales son agradables y perfectos. Y es justamente por esta razón que nosotros debemos de tomar en consideración el juicio que Dios le hizo a los hombres antiguos, porque es el mismo pecado, es el mismo corazón, son las mismas condiciones. Y el pecado que transformó al mundo también puede transformar para mal tu vida. Y definitivamente, y aquí llegamos a la parte más triste. Moisés va a tomar un verbo para describir lo profundo del dolor que hubo en el corazón de Dios. Definitivamente nuestro pecado entristece a nuestro Creador. Versículo 6. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y definitivamente una de las razones por las cuales estoy utilizando esta versión es porque en textos como este hace una mejor traducción que la Reina Valera. La Reina Valera en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Utiliza la palabra arrepintió, lo cual automáticamente los que han leído la Escritura pueden pensar en Números 23:19, en donde dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces uno puede decir, bueno, parece que aquí la Biblia tiene una contradicción. Pero hermanos, lo traduce muy bien esta versión. Y al Señor le pesó. No es que Dios se haya arrepentido en el sentido que reconoció que había cometido un error. No, de ninguna manera. Ese no fue el tipo de arrepentimiento que experimentó el Señor. Él sintió un profundo dolor en su corazón. Ese dolor que tú sientes al hacer algo por alguien y que esa persona diga, ni lo tome en cuenta. Al considerar a tu familia y que tu familia se olvide de ti. Ese dolor, ese pesar, es lo que está describiendo el texto que nuestro Señor experimentó por la infidelidad de aquellos que empezaron bien, empezaron reconociéndolo, pero terminaron corrompiéndose con el mundo. Y hermanos, este versículo es muy importante, porque gracias a él entendemos dos aspectos de Dios. Primero, que Él, a pesar de ser alguien absolutamente independiente e impasible, ha querido acercarse al hombre. Ha querido convivir con nosotros, sus criaturas, y establecer una relación real y completa con cada uno de nosotros. Hermano, el hecho de que la palabra de Dios registre que a Él le pesó la infidelidad de estos hombres, nos recuerda que ese Dios todopoderoso, el creador de toda la tierra, el que no necesita de ti y de nadie y de nada, ha decidido tener una relación personal contigo. ¡Qué maravilla! En segundo lugar, este versículo nos enseña que de alguna manera lo podemos entristecer, así como lo confirma Efesios 4:30, cuando dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hermano, pensando en esto, pensando que nosotros somos capaces de entristecer al Señor con la misma infidelidad de aquellos hombres, debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por deducción, este versículo también está enseñando que existe una manera en la que nosotros podemos alegrar al Creador del universo. Esto es maravilloso. No somos dignos, somos menos que nada delante del Señor, pero en su voluntad inexplicable, que no podemos entender, en su gran amor nos ha dado el privilegio de alegrar su corazón. Y eso es lo que espero que estemos haciendo aquí reunidos.
No venimos para nosotros, no venimos para convivir entre nosotros, no venimos aquí para hacer relaciones sociales. Nosotros venimos principalmente para adorar al Señor, para glorificarlo, para alegrar su corazón. ¡Qué privilegio! Hermanos, por cuestiones de tiempo, pasemos al versículo 7. Después de todo eso, después de que su corazón fuera entristecido, el Señor continúa y dice: entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y una vez más el autor utiliza palabras clave, palabras que él sabe que nos van a retumbar en nuestra mente para referirnos al relato de la creación. Porque al escuchar palabras como hombre, ganado, reptiles y aves del cielo, debemos de ser remontados a ese tiempo en el que no había llegado el pecado al mundo. Y el autor utiliza una vez más este contraste con fines didácticos para que nosotros aprendamos el día de hoy. Él quiere que nosotros abramos los ojos, que nos demos cuenta de que a la altura de Génesis 6, las cosas ya no eran iguales como lo fueron en el comienzo. Que todo se había degradado, que todo se había degenerado y que por lo tanto era necesario. Es más, era urgente que Dios interviniera con su juicio para aliviar a la creación de semejante condición. La palabra borraré, de aquí, del versículo 7, define cómo se iba a llevar a cabo este juicio tan fuerte. Hermanos, el Señor estaba a punto de limpiar la superficie de la tierra. Y no iba a ser una limpieza por encimita. Iba a ser una limpieza profunda. El Señor literalmente iba a limpiar toda la mesa. El Señor estaba por hacer esto porque el pecado se había multiplicado. Hermanos, cuando el Señor juzga, no hay a dónde correr. No hay a dónde escapar. No hay cueva lo suficientemente profunda. No hay montaña lo suficientemente alta para escapar del juicio de Dios. En el diluvio no hubo sobrevivientes, solamente los que iban adentro del arca. Y este es otro argumento para considerar que no eran gigantes los Nefilim. Porque ¿cómo entonces sobrevivieron al diluvio? Porque los vemos más adelante en la historia de David. Por ejemplo, no eran gigantes. Porque nadie puede escaparse al juicio del Señor. Hermano, en el tribunal de Cristo, todos los redimidos seremos pasados por la balanza. ¿Usted creía que ya se había escapado de presentarse delante de Cristo para ser juzgado por sus obras? La Biblia enseña que no. En el tribunal de Cristo, unos recibirán coronas y otros vergüenza. Otros ni siquiera van a poder alzar su cabeza, sabiendo que una vez siendo hijos, desperdiciaron su vida, que no trabajaron para el Señor. ¡Qué vergüenza! Sí, salvos, como lo aprendíamos este martes. Por cierto, lo invito a que se una con nosotros. Salvos, pero avergonzados. Salvos, pero sirviendo a los que van a estar en los tronos. Salvos, pero como decimos en México, de panzazo. ¡Qué vergüenza! Todos vamos a pasar por la balanza, y más los impíos, hermano. Llegará un momento en el juicio del gran trono blanco, en donde, como dice la Escritura, grandes y pequeños. Otra referencia, grandes, no los altos, los poderosos, los honorables, los que alcanzaron el éxito en la tierra, pero también los pequeños van a ser juzgados delante de Dios y no va a haber lugar que los pueda cubrir de eso. Definitivamente, la palabra no se equivoca. El día de hoy
nos encontramos en tiempos muy parecidos a los de Noé. Pues así como ellos esperaban un juicio en la forma de diluvio, nosotros esperamos un juicio que culminará en el lago de fuego. Así como en aquellos días Noé le anunciaba al mundo que se aproximaba lluvia al construir un arca, así el día de hoy la Biblia, de tapa a tapa, nos advierte que llegará el día en el que ya no habrá más oportunidad de buscar la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Incluso el día de hoy, justo antes de iniciar la predicación, participamos de la Santa Cena en memoria de esto. Por favor, si todavía no tienes un lugar en el arca que es Cristo, corre a Él. Corre a Él. El juicio se acerca. Y así como fue ciertísimo que hubo un diluvio, es ciertísimo que habrá un juicio final. Llegamos al versículo 8, en donde vemos una buena noticia. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y así Dios en nuestros días nos ha mostrado su inmensa gracia. Todavía esa gracia alcanza para nosotros. Con esa gracia vemos su amor, porque Él nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, no vaya a creer que Noé fue rescatado por sus buenas obras, o por lo bien que construía embarcaciones. Hermano, no. Sino que por medio de la fe, Noé fue receptor de la gracia de Dios, de este favor inmerecido, por el cual el Creador salvó la vida del hombre. Escuche lo que dice Hebreos 11:7 acerca de Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermano, de verdad espero que al final de este sermón usted haya notado cómo Dios de ninguna manera pasa por alto el pecado. Él es intolerante al pecado y tarde o temprano Él dará una palmada sobre la mesa o utilizará un martillo como esos martillos que utilizan los jueces para emitir su veredicto final. Por lo tanto, puedes estar seguro de que se acerca el justo juicio de Dios. Y espero haber sido lo suficientemente claro como para que te hayas dado cuenta de que solo en Cristo puedes encontrar la salvación. Y hermano, termino con esto. Si tú ya estás en Cristo, si ya tienes un lugar en esa arca, entonces regocíjate. Encuentra consuelo en que llegará el día en que todo el pecado que nos rodea, en que todo el pecado que nos aflige, será una vez más barrido, borrado, limpiado a la perfección por el justo juicio del Rey de Reyes. Pero mientras eso sucede, no desfallezcas ante el pecado. No le des entrada. Mantente firme, concentrado como Noé en cumplir con temor y temblor lo que el Señor te pide a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos adviertes. Y esa advertencia es una advertencia de amor, aunque muchos la toman como una ofensa, Señor, y cada día más. En realidad lo que tú nos estás mostrando es tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque no podemos describir por qué tú nos salvaste, por qué tú nos escogiste. No lo podemos entender. Solamente podemos creer por fe que
Así ha sido, Señor, y que es por tu gracia, no por nuestros méritos. Somos iguales a esos hombres antiguos. Preferimos lo que vemos con nuestros ojos. Posponemos lo que realmente nos nutre espiritualmente. Pero aún así, como Noé, hallamos gracia delante de ti. Qué bendición, Señor. Afirma nuestros pasos. Permite, Señor, que esta pequeña congregación sea fiel a ti, a tu palabra. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros. Y te glorificamos, Padre, porque tú eres la salvación. Tú eres la roca firme. En el nombre de Jesús. Amén.